Thank you. Pull that close for me. Thanks. So, hello everyone. Welcome to our third policy debate of our third days of policy debates ahead of the WHO Executive Board. My name is Alessandra. I am the Executive Secretary of the Geneva Global Health Hub, and I'm very pleased to invite you today and to welcome to you today to this very engaging discussion that we will have with Dianova. I will kindly ask to wait for a few minutes so that we can be sure that all the people who have registered are joining the webinar, and then we will start. But for now, you are very welcome to use the chat to present yourself, tell us from wherever you are and why are you interested in this webinar today. And thank you so much for joining and for waiting a few minutes more. Okay, so good morning and afternoon, everyone, and welcome. My name is Gisela Hansen, and I am in charge of international relations at Dianova International, and it's truly a pleasure to be with you today and to moderate this policy debate session. First of all, I would like to warmly thank G2H2 and the organizing team for convening this series of policy debates, which I know we all know that there's a lot of work behind the scenes. As members of G2H2, Dianova International deeply values this space. These sessions are essential because they create a very concrete opportunity for civil society to engage with global health policy discussions. And in particular, ahead of the 158th session of the WHO Executive Board, this series provides a platform to connect key policy questions with their real implications for health systems, community, and equity worldwide, including topics that may not always receive enough attention. And that takes me directly to today's topic, moving beyond addiction and health-centered approach to substance use. For us, it's simple, impossible to talk about health policy ethically, seriously, and responsibly without addressing substance use in its full spectrum of manifestations and different realities. Yet global responses to substance use are still too often shaped through narrow lens of illness, pathology, and even criminalization. And those approaches may capture part of the picture, but they also leave so many people behind. Most people who use substance do not meet diagnostic threshold, diagnostic criteria, and remain largely visible in policy and practice. So when we look at substance use only through a binary lens, like healthy or ill, addiction or no addiction, we end up designing a system that misses prevention opportunities, reinforces stigma, and excludes people from support. So today's session is about moving beyond those limitations and exploring a health-centered approach to substance use, grounded in evidence-based equity and human rights. We are very fortunate to have three outstanding speakers and global experts joining us today, bringing perspective from Canada, Mexico, and Costa Rica. First, we will hear from Anthony Esposti, CEO from CAPSA in Canada. And also CAPSA is also a member of the Dianova International. And then we will hear from Sara Snat, the Director of Instituto RIA in Mexico, and from Ernesto Cortes, Executive Director from ASEID in Costa Rica. They will bring key perspective grounded in evidence-based public health, harm reduction, drug policy, and human rights, which will be a very comprehensive session today. Thank you again to our panelists, to all participants attending today, and please feel free to share your reflections and questions to the chat. And if you have very specific questions for our panelists, I'm pretty sure that you will have so many questions because it's going to be so interesting. Then we will connect all that question and address as many as possible during the Q&A session at the end. Hopefully we'll have like around 20 minutes or so. And without
further ado, now it is my pleasure to introduce our first speaker, Anthony Sposti. He is the CEO of the Community Addictions Peer Support Association, CAPSA, in Canada. Anthony leads an accomplished and highly committed team of subject matter experts working to dismantle stigma and discrimination affecting people who use substance or are addressing their substance use health. CAPSA Works aims to create safer environments where people can speak openly about their relationship with substances without fear or judgment, discrimination, or harm, ultimately contributing to improve health outcomes for people who use drugs and have used substances. Anthony will introduce us the concepts of substance use health spectrum. Well, Anthony, thank you very much for joining us today, and happy to be with you. And the floor is yours. Thank you, Gisela, and it's great to be with everyone this morning. I just want to make sure, does everyone see my first slide? Is that up on the screen? Fantastic. So it worked. So welcome everyone. I'm going to walk you through CAPSA's unique and novel model of substance use health. This is something that we have been developing over the last number of years. It received a recent refresh about a year and a half ago to talk about substance use along a spectrum of use. So moving on to the next slide, and it is not going to let me do that. One moment, please. My apologies. There we go. So CAPSA, we're a national organization located here in Canada. We've presented this work both on the national and international stage. We deliver education and conduct research in the field of substance use and substance use health. Where we're unique is we're not interested in doing interesting things in research. We do interesting things in research, but that's not the be all and end all for us. Our research is all driven towards action, taking action in this field where so much action is needed and so much action has not taken place in the past. We've done a lot of research in this field, but there's not a lot of evidence that has been brought to bear and taken action in a way that is helpful for people in need of support for their substance use health. And why are we having this conversation today? Well, from the Canadian context, and I'll be bold enough to say that we could probably extrapolate to countries beyond Canada. Most people use substances. The latest statistics show that almost 72% of people living in Canada use substances of some kind. That includes alcohol and tobacco. But only approximately 4.5% of people use or have a substance use disorder. So when we focus only on illness, when we speak of substance use, we're really narrowing our focus to a very small piece of the population. And what that does is it excludes people from supports that they may need around their substance use health. Our national survey that we conducted, polling approximately 4,000 people across Canada, showed that 83% of people never asked a health professional about their substance use, and 62% of people have never been asked. So again, when you design an entire system of care around only illness, it precludes people from having the conversation about their health to maybe interrupt cycles of declining health, or even just being able to make informed decisions about their health around their substance use. There's a colder reality to substance use. It's not just about people's health, but in Canada, our national organization, the Canadian Centre for Substance Use and Addiction, it conducts a survey every 3 years or so. And they publish results called the cost and harms, and they show what the costs of substance use are in Canada. Now, these costs, the substance use that we're talking about here is not just substance use disorder. This is substance use across the entire spectrum. And while most people think that the costs of substance use are focused mostly in healthcare,
or into the criminal justice system, the majority of costs are in lost productivity. So there's an economic reality to substance use and substance use health that people who use substances, not to stigmatize people who use substances, but substance use costs our economy in terms of early deaths, lost productivity at work, presenteeism, absenteeism, what have you. $22 billion is lost every year to lost productivity. So if it's not a humanitarian, if people won't listen to the humanitarian issue around substance use and the need for a health approach for substance use, then let's look at the dollars and cents and let's agree that that this is an issue that needs to be addressed. So why did we create this principle of substance use health? Well, again, as I mentioned, it's a shift away from the illness-only model. The illness-only model has led us to systems of care that focus only on illness and no way to address our health before we have an illness. I'll show some more survey results that point towards that. And what it does is because 72%, I think the more recent numbers are closer to 79%, because 79% of people use substances here in Canada, it broadens that discussion to support the health of a wider population, not just a narrow 4.5% of people. And what it also helps to move towards is a more equitable access to information and services for people that use substances at any point along the spectrum. So, as a definition, substance use health is an inclusive and equitable way to think and speak about the health of people and communities as it relates to substances and substance use. So let's just I'm just going to click through so that everything comes up. So this is the spectrum that we're talking about. So when we first designed our substance use health spectrum, it was a linear model. And it started with no use and ended with substance use disorder. And what happens is that people see that and they think it's a train that you get on at the station and you end up at the next station. And so we wanted to get away from this linear model because of those assumptions that are made. And so we developed this circular model where it's really a dial. And people throughout people's lives, people can land on this spectrum they could dial up and dial down and land on this spectrum at any time during their life. And so the spectrum comprises the other unique part of CAPS's spectrum when we first introduced it, even in the linear model, was that we were one of the first spectrums to include no use. So we're talking about substance use. So why would we include no use on a substance use health spectrum? Well, as the previous slide showed, about 24% of the population don't use substances. And there's many reasons why people don't use substances. It could be that they no longer use substances because they choose to or need to. It could be cultural or religious matters, or some people just choose never to use substances. And what we found was, again, when we're talking about health, where is the evidence-based information and supports for people to continue to hold that decision to not use substances? When we're only talking about addiction and illness and substance use disorder, we ignore the other end of the spectrum of people who choose not to use substances. And how do we support their decision and their health around that? So when we talk about substance use, we're talking about at CAPSA, we talk mostly about our relationship to substances, not the amount of substances people use, not what substances people use. Because in the diagnostic manual that we use here in this country, all the diagnostic criteria of a substance use disorder, in all of it, none of it mentions the amount, the type of use. It's all about a relationship to the substances and what impact substances have on our health, our physical health, our mental health, our societal or spiritual health. All of those things are mentioned. So when we talk about no use, we talk about people who no longer or do not use substances. And in the lower and higher risk category, it's people that have a relationship with one or more substances.
With declining health, people are beginning to notice a change in their health with respect to their substance use health. And then in substance use disorder, this is a relationship where I can no longer maintain my health goals when it comes to substance use. So these are the relational aspects of the substance use health spectrum that we talk about, from the no use, lower, higher risk, declining health, and substance use disorder. The important thing to recognize is that piece on top of the spectrum, that a person can experience stigma at any point along the spectrum. And you think to yourself, well, really, it's people with substance use disorder that are stigmatized. And yes, those are the people that are stigmatized the most. But more and more today, if we look to the other end of the spectrum and no use, because of social norms, you see people who don't use substances face stigma as well. Imagine yourself at a social gathering and you don't have a glass of wine in your hand. And people will ask you, why aren't you drinking? Why don't you have a glass of wine? And people will make assumptions about why you may not be drinking. So there's a great, and imagine also in youth, folks in university where substance use is quite normalized. And there's students that choose not to use substances, and the amount of stigma and the exclusion and isolation that some of these people face as well due to their choice of not using substances. And then you think, well, in the lower and higher risk category or lower risk category, where does stigma come into play there? Well, yes, in many societies, alcohol is widely accepted. People don't stigmatize people for drinking alcohol. In some societies, even tobacco use is not that stigmatized. But think about being at a social situation and people are enjoying a glass of wine and someone breaks out the cocaine or someone begins talking about their methamphetamine use. Even outside of a disorder, if people are using substances occasionally in a low risk category, that substance use can be highly stigmatized. Think about the way substances are used. People who use cocaine nasally versus people who may inject it. There's stigma between those two things as well. So stigma can be experienced even at the lower risk end of the spectrum. And as I mentioned, and so when health begins to decline, the amount of stigma people face keeps people from seeking the support they need prior to reaching the point of actual illness. So stigma has an impact across the spectrum, and that's one of our most important pieces of work here at CAPSA is the work at transforming stigma into compassion for people who use substances. The other thing, the four items that are very important about the spectrum are the core principles of the spectrum. As I mentioned, everyone has a place on the substance use health spectrum. So when we speak of substance use in terms of health, everyone can find themselves somewhere along the spectrum. This isn't a diagnostic tool, but it's a way of including everyone in the conversation. People who don't use, people who occasionally use, and people who have a substance use disorder. So it broadens that conversation to have everyone see themselves on a spectrum and possibly discuss their substance use health. We also recognize that all substances affect our health, and it carries both benefits and risks. So substances also include prescribed substances. So there are health benefits to certain prescribed substances, but there are also risks to certain prescribed substances. And then when we speak of illicit substances, controlled substances, and even legalized substances, there are benefits and risks. I always use my father doesn't know about this, but I always use this example of my father. So my father is from the greatest generation, born in 1935. And in that generation, these folks would never talk about their mental health, right? These mental health is so highly stigmatized. People would never talk about it. My father would probably, if he ever went to see a professional, would be diagnosed with a generalized anxiety disorder. And so his solution or his way of treating that mental health concern was at the end of the day when he came home from work, he would have one alcoholic drink, one rum and coke,
It would take down the temperature, and he was able to enjoy the evening with his family, go out volunteering or what have you. So while alcohol carries a risk in terms of its impact on our physical health, there was a mental health benefit for my father in using alcohol. So we have to recognize these risks and benefits with respect to substance use. The important thing also, especially in the context of this conversation today, is that health promotion can happen at any point along the spectrum. We focus so much health promotion on the substance use disorder end of the spectrum that we ignore the upstream potential for avoiding potential harms and very serious harms for people's health when we ignore the other parts of the spectrum. So we can promote health along the spectrum, providing people with evidence-based information for people to make informed decisions around their substance use and their substance use health. Here in Canada, we don't have labeling on our alcohol containers. All we know that when we purchase a bottle of alcohol, let's say if it's spirits, that there's 40% alcohol in that bottle. We don't know what the other ingredients are. You pick up a bottle of water and it tells you all the ingredients in a bottle of water, but not in a bottle of alcohol. So when we speak of health promotion, how do we provide the information to people to make informed decisions around their substance use when all we focus on is just illness? The other thing that's very important for many cultures is that, especially here in Canada and other countries where there is an indigenous culture, that substances can be used for traditional and cultural purposes and for medicinal purposes. So we want to ensure that we're not demonizing substances, recognizing that substances have been used for millennia for people, and that we want to make sure that that is included in the conversation as well. So let's talk about the parts of the spectrum outside of a disorder. And please let me know if I'm beginning to run out of time. I don't have many slides left, but I'm just going to get into the evidence really quickly. When we design systems that focus just on illness, well, we find that almost 3/4 of the people don't know where to go to find help or to find support for their substance use health. And only less than 1% of people believe that their doctor can help them because these conversations aren't taking place in the doctor's office. Almost 80% of people don't think they have any reason to talk to their healthcare provider because, again, we've created a very binary system. Either I have a substance use disorder and need medical attention, or my substance use is healthy and I don't need to speak to a healthcare practitioner about my substance use. This is what we've found in our surveys. So the other thing is when you focus just on illness, a majority of the population don't know where to go to ask for help, and only about less than 30% believe. Pardon me. Of the 30% that do know where to go, less than 1% again think their doctor can help them because, again, that conversation isn't taking place in the doctor's office. So 62% people have never been asked by their healthcare professional, and 79% have never received any direct support around their substance use health. So again, we've developed this system where don't ask, don't tell. We don't talk about it unless you have a problem, and then we'll try and address your illness when it comes to that. And this points to we do not have a substance use health care system. We have an illness system because 75% of the people that we polled know that they have a substance use disorder through self-diagnosis. So how can we call this a health? How can we even address this as a health issue if people are having to rely on their own research and their own determination of whether or not they have an illness, i.e., a substance use disorder? And this also points to a system of care that is broken. Where do we get our information? Less than a third get it from a healthcare provider, and the rest is from family and friends, my own research,
and through the media. My own research, let's just call that Dr. Google. That's the internet that's telling people what to do about their substance use. And again, a lot of it is not evidence-based. And when we talk about the media being the largest portion of a source of information, think of how the media treats substance use, how highly stigmatized substance use is in the media. Picture whenever there's a story on substance use, it's often stories of people that are quite ill, and often it's framed in a public safety through a public safety lens and that sort of thing, and an economic lens. So these are not good sources of information for someone wanting to address their health concerns. On the flip side of media, think of how substance use is also glamorized in the media, through all media, movies, television, what have you, advertisements, how substance use is glamorized and the risks are rarely discussed in the media. What has this led to? Well, when we did our survey, the left-hand graph here, when we did our survey, we asked people to place themselves in where they thought that their substance use was in terms of risk. And a full 86% of people believe that they were beneficial to low to no risk in their substance use. And again, the Canadian Centre for Substance Use and Addiction did another piece of work of research and determined just in alcohol, 41% of the population who consume alcohol are in a high-risk category of early onset of certain diseases and early death. So when we're not talking about our health, there's this huge gap in information about what we know about our own substance use. Also interesting, nobody knows. Both general population and healthcare professionals, they're equal in terms of their knowledge around the risks of substance use. So the upshot of all this research all this national survey, and when we're talking about stigma, when we're talking about health, 22% of the people that we surveyed still believe that substance use disorder is a choice, that it's not a health concern and a health condition that requires support. And what it also creates is this, again, what I said before, this binary idea that either you have a substance use disorder or you're healthy, and you do not need to address your health around your substance use. So the need for a health promotion approach to substance use with information and supports for people along the spectrum, I don't think could be any clearer. I hope I've been able to lay that out for people, that it's time that we need to talk about our health with respect to our substance use. Our second survey showed, first of all, our first survey identified the gaps. Our second survey is about what do we do about it? Well, 78% of people want to be able to ask their family doctor, community clinic, or nurse practitioner before seeking more intense supports. And 74% of people would rather not walk through that addiction door. Again, stigma is real. They would just like to have these conversations in a normal healthcare setting. Healthcare professionals recognize the need for substance use health training. Doctors here in Canada receive very little training throughout their entire medical training, 8 hours of training on addictions, not even substance use health, 8 hours of training in all the hours on addiction. So they need guidance on how to talk about substance use health with their patients. And they want to learn how to support someone with a substance use disorder who still requires support. So again, there's this gap. Doctors aren't asking the question because they don't have the answer. And doctors are trained to have the answer. So we need to be creating a system that gives them the answers. So what would make it easier for people to ask about their substance use health? Well, again, those supports across the spectrum, not just supports for the minority of those that are ill. More compassionate care practices that are free of stigma, practices that are not focused on, well, just say no or just stop doing substances, and practices that meet people where they're at and support people
in their own self-determined health goals. Self-determination is very important with respect to substance use health and moving people along the spectrum. And then complementary public health initiatives. So addressing this issue in the workplace health benefits that cover substance use health, public information, labeling on substances, especially in the field of the legalized substances. So how can we put substance use health into action? Well, it starts with changing perspective. Changing policies, HR policies and workplace policies, making sure that employee assistance programs have supports for people that wanting to address their substance use health. Organizations that are providing direct services in this field need to incorporate substance use health, that full spectrum of health, in their mission and vision statements and embed it within their strategic priorities, their projects, and their programs. Here in Canada, we've actually been able to move this from research into action. Health Canada created the Canada's Roadmap to National Standards, where CAPS's principle of substance use health was embedded in those standards, so that we're creating standards to address the whole spectrum of health with respect to substance use. Our public health units have taken training on language and on workplace safety around substance use health, and creating even positions and titles within their organizations, direct service providers that are substance use health supporters, not addiction supporters or addictions counselors. And also supporting the wellness of their employees as well, in creating substance use health policies for employees, not just fit for duty policies, not just punitive and disciplinary action around substance use, but actually creating policies that support their health and embedding those within their strategies, projects, and programs. So we've been quite successful here in Canada. There's plenty of work to do, and we want to do more work across the globe in bringing this principle to everyone concerned. And with that, that's that, and I will allow someone else to speak. Thank you very much, Anthony. Thank you very much for your excellent presentation. The examples that you share really help to make this topic very clear and practical for all the audience. It gave us a broader perspective when we talk about health and substance use health. I also really appreciate how you connect this to the right to information, the right to know the things you need to know, and avoiding the stigma. And this is such a very important conversation to have this. Also, thank you very much, Anthony. And this will connect very straightforward with our next presentation with Ernesto Cortés, and I will switch language now para presentar al colega Ernesto. Bueno, pues es un placer darte la bienvenida. Ernesto Cortés es consultor especializado en políticas de drogas, reducción de daños, derechos humanos e investigación. Ernesto es antropólogo social, máster en criminología y máster en salud mental. Y es director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas, ACEIT. Forma parte del secretariado de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, LAMPUT, y de la Junta Directiva de la Red Internacional de Personas que Usan Drogas, INPUT. Hoy Ernesto nos va a hablar de derechos humanos de las personas que usan drogas y también de iniciativas que nacen desde la comunidad y desde los propios movimientos de personas usuarias de drogas. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias por estar hoy. Bueno, muchas gracias a ti, Gisela. Bueno, como ven, voy a presentar en español. Entonces, si necesitan la traducción, les invito a buscar la traducción. Voy a tratar de ir lento para no perjudicar mucho, pero bueno. Entonces, voy a compartir mi presentación. Bueno, quiero ver si la pueden ver en pantalla completa. Sí, todavía no. Ok, ok, gracias, Ale. Bueno, entonces yo les voy a hablar de derechos humanos de personas que usan drogas, de personas que usamos drogas. Creo que es importante partir del hecho de cómo yo mismo me coloco la etiqueta, ¿verdad? Porque es clave para hablar sobre el estigma, que Anthony nos mencionó un poco, ¿no? La importancia de abordar el estigma y cómo desde las comunidades, pues, retamos este estigma, ¿no? Colocándonos nosotras mismas la etiqueta
para empoderarnos, ¿no? Para exigir un cambio, para demandar que no se nos violenten nuestros derechos fundamentales. Entonces, empiezo un poco con el tema de derechos humanos, no voy a ir mucho acá. Creo que es importante entender que hay un sistema internacional, hay un sistema regional también, dependiendo de dónde estén, ¿no? Hay un sistema europeo, hay un sistema interamericano, hay un sistema africano, pero que es clave porque hay una serie de documentos, hay una serie de convenciones o instrumentos internacionales que nos ayudan a entender y analizar este sistema y cuáles son esos derechos fundamentales, ¿no? Hablamos de derechos de primera generación, que son derechos individuales o políticos, ¿verdad? Que tienen que ver más con el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, en fin, el derecho al voto, ¿no? Y hay derechos de segunda generación, son más sociales, donde hablamos más del derecho a la salud, del derecho a la educación, el derecho al trabajo, en fin, ¿no? Todas estas se configuran, ¿no? Son universales, indivisibles, hay toda una serie de principios básicos y una serie de instrumentos, ¿no? A partir especialmente de la Declaración del 48. Y esto es clave también para entender la discusión en la que entramos, porque en esta pirámide, que es la pirámide de Kessel, que es una pirámide que se utiliza mucho en el ámbito legal, los tratados internacionales como los tratados de derechos humanos están por encima de la Constitución. Esta adrede está al revés, especialmente por el hecho de que las convenciones internacionales de control de drogas también son tratados internacionales, pero que los mismas no incluyen muchos de estos principios básicos de derechos humanos, ¿no? Aunque son convenciones, la primera de 1961, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva, menciona muy poco el tema de derechos humanos, menciona muy poco garantías fundamentales de las personas que usamos drogas como el acceso a servicios de salud. De hecho, la Convención Única de Estupefacientes no es hasta su modificación en 1972 que incluye un artículo sobre que las personas que usan sustancias psicoactivas merecen o deben tener acceso universal a servicios de tratamiento. Y con la exposición de Anthony nos queda muy claro la complejidad, además, de esta diversidad de servicios que deben existir. No es tan sencillo como decir un tipo de intervención y ya. Esta convención, este marco internacional, en todo caso, vulnera derechos fundamentales. Y los que quedan más claros que vulnera son los derechos culturales de pueblos ancestrales. La decisión, por ejemplo, que tomó la Organización Mundial de la Salud de no recomendar una reclasificación de la hoja de coca en la Comisión de Estupefacientes en la próxima sesión, demuestra que todavía no hemos entendido la, no, la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos. Mm. No se puede separar todo el tema de salud del tema cultural, más así fue lo que hicieron. Es algo triste porque es algo que realmente dificulta el avance, ¿no? De esta discusión y de estos principios básicos de derechos humanos en todas las poblaciones. Y pues en este marco internacional, ¿verdad? Las convenciones internacionales se enfocan especialmente en el acceso a las sustancias a fines médicos y científicos, ¿no? Así que si no tenemos un uso, si hacemos un uso no médico, ¿verdad? No entra dentro de las convenciones. Muchos países, ¿verdad? Llaman a estos usos no autorizados o hasta ilegales, llegando a criminalizar a las personas que hacen uso de estas sustancias. Y la Convención de 1988 es clave también para entender este marco, porque a diferencia de las otras convenciones que buscaban regular la producción y distribución de estas sustancias con fines médicos y científicos, la Convención contra el Tráfico Ilícito del 88 lo que viene más bien es a impulsar a los estados a penalizar a aquellas personas que produzcan y distribuyan drogas con fines no medicinales. Este hecho histórico también conlleva que muchos de nuestros países creen toda una burocracia institucional dedicada a la represión, dedicada a perseguir y a penalizar a las personas que usan drogas especialmente y a los pequeños productores. ¿No? Terminan criminalizando especialmente a los extremos, ¿verdad? Aquellos productores campesinos y campesinas o indígenas y a los pequeños vendedores o consumidores. Y esto es en un marco de la guerra contra las drogas.
Entonces, no quiero tomarme mucho tiempo, pero sí es importante entender cómo históricamente esto se construye, cómo históricamente lo seguimos viendo, ¿no? Cómo el gobierno de Estados Unidos en especial sigue impulsando un discurso punitivo, un discurso de control geopolítico a partir de este discurso de la guerra contra las drogas. Y hasta los hechos que vimos recientemente, ¿no? Se justifican en ese marco. Los hechos que vimos en Venezuela especialmente, ¿no? Eh, y este discurso viene desde la década de los 60. Entonces, por eso pongo esta filmina, ¿no? Este slide con uno de los consejeros de Nixon, donde nos habla directamente de que es una creación. ¿Verdad? La guerra contra las drogas viene casi que directamente después de la Guerra Fría, de la guerra contra el comunismo. Se crean estos enemigos para combatirlos y se justifica todo un aparataje institucional y internacional en este caso para llevarlo a cabo. Las poblaciones que salen más perjudicadas, pues las personas que usamos drogas. Entonces, esta construcción del estigma es clave para entender cómo tenemos que cambiar los servicios, cómo tenemos que cambiar el enfoque con que abordamos el consumo de sustancias. Y bueno, y para no ir más allá, este estigma, como vemos en esta frase que no voy a leer, la pueden leer aunque esté en español, dice abiertamente, ¿no? Cómo se utiliza el discurso para penalizar ciertos grupos racializados, en nuestro caso también ciertos grupos de edad, personas jóvenes, y como podemos ver especialmente en las estadísticas penitenciarias o carcelarias de América Latina, las mujeres en especial, ¿no? Cómo sufren ciertas comunidades que además históricamente también han sido perseguidas. Entonces, para entender un poco el impacto de la guerra contra las drogas, son muchos. Sara, yo creo que nos podría comentar mejor de todo el tema de militarización y violencia que ha habido en un país como México y que sigue creciendo, ¿no? Una situación que no parece desaparecer. Pero también lo que me importa más en esta presentación es esta criminalización y estigma hacia las personas que usamos drogas. Este impacto es muy importante porque lo que viene es a reducir la complejidad del fenómeno, ¿no? El estigma como concepto, un concepto que, bueno, que es un concepto histórico desde la época de la Roma antigua, se utilizaba el estigmata para marcar a las personas directamente, se le marcaba con un hierro hirviendo, un hierro candente en la cara, ¿no? Y estas personas eran marcadas como criminales, disidentes políticos, no sé, esclavos, en fin, ¿no? Y las personas podían reconocerlo. Actualmente, el concepto es retomado por la sociología y la antropología, para entender esas personas o poblaciones que son separadas o son negados su estatus social a partir de ciertos conceptos. Y el tema de las drogas es clave, ¿no? Porque además reduce la complejidad del fenómeno. Nos es más fácil abordar algo complejo que tenemos muy pocas herramientas. Y por eso es necesario aprender y educarse y entender que finalmente las personas que usamos drogas somos seres humanos con derechos ciudadanos y que esas situaciones de uso o de llegar a un trastorno, ¿no? A un problema de consumo, son muy diversas y multifactoriales. De hecho, la criminalización sí entendemos que tiene un impacto muy negativo. Y eso la evidencia sobra, ¿no? Yo creo que tampoco hay que buscar mucho para encontrar cómo la criminalización del consumo y en especial la posesión del consumo de drogas para consumo personal aleja a las personas usuarias de los servicios, aumenta el estigma y aumenta la represión. Finalmente aquí todas y todos salimos perdiendo porque las cárceles en América Latina y en gran parte del sur global están llenas de personas que usan drogas, sencillamente porque la ley del país no tiene claridad y nos coloca a las personas usuarias como criminales. Y aquí es un ejemplo, ¿no? Hay muchos de los países que vemos en este color, en esta infografía, en este color morado o lila, son países que la ley no penaliza el consumo. Fuera de Venezuela, Bolivia y gran parte de Centroamérica,
fuera de Costa Rica, sí se penaliza el consumo. El resto tiene legislaciones con umbrales o cantidades distintas, ¿no? De portación. Perdón, cantidades que además no dejan claro, ¿no? Finalmente las sustancias son productos de consumo. Em, Pongo un ejemplo, no sé, un poco tonto de decir, si a mí me gusta mucho tomar leche, yo no voy al supermercado y me compro un vaso de leche todos los días, ¿no? Yo voy y me compro varios cartones de leche. Lo mismo sucede con las sustancias. Las personas que usamos drogas, al tener que acceder a sustancias ilegalizadas en un mercado, no sé, manejado por el crimen organizado, pues nos dificulta más esa posibilidad de conseguir la sustancia, nos pone en más riesgo si tenemos que conseguir cantidades pequeñas, ¿no? Cuando podría comprar más, me va a salir más barato, tengo que acceder menos al mercado ilícito, pero corro el riesgo de ser criminalizado y encarcelado sencillamente porque tengo más cantidad y que una ley determinó que esa cantidad ya es un delito, ya es tráfico, ¿no? Y creo que esas divisiones son muy importantes de hacerlas, más en el momento que estamos viviendo, en este auge de la guerra contra las drogas, de cómo a todos los meten en la misma bolsa, ¿no? Cómo todos nos meten en el mismo saco y este prefijo de narco o narcoterrorista, ¿no? Narcoterrorista comunista, podemos, ¿verdad? Crear todas estas imágenes con tan solo decir narco algo, ¿verdad? Narco webinar y podemos crear, ¿verdad? Toda una serie de imágenes por este mismo estigma, por esta misma representación social o esta idea manipulada, errada, de que las drogas son malas y que las personas que las usamos, pues por lo tanto también somos malas. Entonces de aquí surge em, una propuesta, ¿verdad? Una propuesta de entender esto de forma diferente, que ya les voy a mencionar aquí. Sigo un poco con el tema de estas cantidades umbrales. Nosotros creemos que sí es importante determinar que algún tipo de cantidad, pero que no sea la única evidencia. Finalmente, como lo dije ahora, somos seres humanos, tomamos decisiones también de que nos beneficien, ¿verdad? Es un análisis de mercado básico. Pues esto como que lo separa, como que si fuera un mundo aparte. ¿No? Si a esto le sumamos el estigma mediático, de hecho aquí vemos varias campañas que han hecho gobiernos de varios de los países de América Latina, especialmente con el tema del crack, esta idea, ¿no? De que las personas usuarias de crack son las más dañinas, son, digamos, las más problemáticas. Incluso recuerdo haber estado en una conferencia en Suiza donde decían que las salas de varias salas de consumo en Ginebra ya no aceptaban a personas usuarias de crack porque eran inmanejables, ¿no? Y se le asigna además a la sustancia una capacidad casi que mágica, ¿verdad? De transformar a las personas. Eh, Aquí el problema tiene que ver nuevamente con esta imagen que damos de las personas usuarias. Si lo que pensamos es que el crack va a destruir la vida y que las personas usuarias de sustancias solo traen problemas, ¿no? No, estas personas no van a acceder a los servicios y las personas cercanas a ella tampoco van a buscar opciones. Finalmente es entender que lo que necesitamos es acceso a servicios de salud, pero también acceso a otra cantidad de servicios y oportunidades si queremos garantizar derechos, ¿verdad? Acceso a educación, acceso a trabajo, ¿no? Y especialmente acceso al libre tránsito. Uno de los problemas principales que yo podría decir que he sufrido en mi vida como una persona usuaria es la detención arbitraria constante de la policía, ¿no? Si yo hasta dudo de las fuerzas de seguridad, menos voy a ir a buscar un servicio de salud, ¿no? Por este temor a la criminalización. Entonces, los impactos en la salud y en las oportunidades son varias, ¿verdad? Hablamos de los servicios de salud, la exigencia de servicios, la ausencia de servicios especializados. Creo que la mayoría de nuestros países en América Latina no existe un acceso universal a tratamiento para el consumo de sustancias. Aquí en Costa Rica podría decirles que para yo acceder a un servicio especializado de tratamiento tengo que movilizarme por lo menos 20 kilómetros, ¿no? Hay exigencia en la abstinencia en la gran mayoría de estos servicios. La reducción de daños, como vamos a ver, apenas
está empezando a tomar fuerza en la región. Hay países con más historia como Brasil, Argentina, Colombia y hasta México, pero en la mayor parte de la región, la mayoría de los países no habla sobre reducción de daños. E incluso vemos negación de medicamentos básicos, no sé, como antirretrovirales para personas con VIH, donde se les exige abstinencia para tener acceso a medicamentos antirretrovirales. Realmente no hay una integralidad de los servicios de atención en salud en la mayor parte de América Latina y podría decir el mundo. Una de las consecuencias principales es la seguridad, ya lo hablé, el tema de la detención arbitraria, la requisa constante, los abusos y la extorsión, eso es la norma en la mayor parte del sur global, ¿no? Finalmente, sobornas al policía, o más bien el policía te extorsiona, ¿verdad? En la detención y esa es la norma para evitar ir a a procesos judiciales más complejos, ¿no? Y encontramos incluso muchas situaciones de violencia, tortura o malos tratos en servicios de detención y hasta en servicios de atención. Hay muchas investigaciones, por lo menos en América Latina que conozco, los ejemplos de los anexos en México, hay granjas en Argentina, ¿no? Casos de violencia y casos hasta de muerte. Hay casos en Ecuador de casi 14 chicos muertos por un incendio en un centro de rehabilitación donde estaban encerrados. Y en fin, podría seguir hablando de cómo dentro del mismo sistema de atención ni siquiera se hace en base a evidencia. Por eso creo que es tan importante la exposición de Anthony, ¿no? Para entender la complejidad de los servicios, ¿no? Y que no es solo una cosa de cerrar las mujeres. Y puedo seguir hablando de temas laborales, pero me importa más el tema de familia y el tema de mujeres, porque sí las mujeres sufren un estigma y una criminalización doble o hasta triple que tiene que ver muchas veces con ese rol de género y ese tema de la maternidad. Muchos de nuestros países tienen políticas o hasta leyes que criminalizan a las mujeres madres, quitándole la custodia de sus hijos, ¿verdad? Eliminándole ese derecho a la crianza y a la familia. Y ese estigma también hasta se ve dentro de la misma comunidad de personas usuarias de drogas, donde el tema de los abusos sexuales, de la violencia, del sexo transaccional, ¿no? Que ni siquiera podemos llegar a hablar, o podemos llegar a hablar de trabajo sexual, pero muchas mujeres, ¿verdad? Que son usuarias de drogas, usuarias, digámoslo, con trastornos de consumo, pues tienen que también lidiar con esa realidad de la violencia sexual y la violencia basada en género, que es clave entender y que es necesario de abordar como parte de los servicios. Entonces, hablamos de personas que usan drogas como sujetos de derechos, ¿verdad? Hablamos de personas que usan drogas como personas libres de decidir sobre sus cuerpos y su vida, ¿no? Que tienen esta autonomía y que tienen el derecho a no ser discriminadas, a recibir servicios de salud, a no sufrir detenciones arbitrarias y en fin, ¿no? Finalmente, es obvio y creo que cada vez nos queda más claro que si queremos mejorar la salud, que es los principios del Sistema Internacional de Control de Drogas, la guerra contra las drogas y los enfoques punitivos no funcionan. Creo que ya la evidencia sobre y aún así seguimos viendo esto. Y que trabajar a partir de estereotipos y estigmas no, tampoco ayuda, ¿no? Que la estigmatización y la criminalización no disuade a las personas que consumen drogas a dejar de consumir, las disuade a asistir a los servicios de salud. Y que por eso necesitamos políticas sociales inclusivas, brindar información y programas de tratamiento basados en evidencia, incluso un sistema integrado que hable de prevención, de detección temprana, de tratamiento y reducción de daños. Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ya ha hecho dos informes. Este es el primero que se hizo en 2015 en el marco de la UNGAS de 2016. En 2020 hizo otro informe que también es muy completo. Ahorita vamos una serie de documentos que no lo dice nuevamente, o sea, no voy a repetirlo, pero donde claramente habla de que despenalizar el consumo es clave, ¿no? Que asegurar medidas de reducción de daños es fundamental para el acceso para que las personas puedan acceder a servicios que usan drogas. La proporcionalidad de las penas, que no lo he mencionado, pero que es algo también muy común en nuestra región. Las penas mínimas por delitos de drogas suelen ser mucho más altas
que por otros delitos. Por ejemplo, la pena mínima por un delito de drogas son 8 años de cárcel. En Colombia creo que son 10 años de cárcel. Abuso sexual a una persona menor de edad son 5 años de cárcel. Estamos llenos de estas penas desproporcionales con personas usuarias de drogas o pequeños vendedores que llenan y sobrepoblan nuestro sistema penitenciario. Habla de Ernesto, discriminación y un estigma. minutito más. Ok. Y de poner fin a los enjuiciamientos y los pueblos indígenas. Entonces, hay una serie de documentos de Naciones Unidas que es importante ver porque cada vez más aparecen documentación al respecto que nos lleva a llevar esta discusión. Más guías, cada vez son más guías. De hecho, el I Do It desde 2017. Bueno, las más bajas, las más antiguas de UNAIDS, UNODC y WHO son de 2004, ¿verdad? O sea, todavía, si acaso tenemos 20 años de empezar a discutirlo. Y recomiendo especialmente las directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas. Que si ven ahí no está UNODC, hay también una discusión dentro del marco del Sistema Internacional de Naciones Unidas, esta integralidad que creemos que todavía hace falta. Y entonces para cerrar es entender cómo la reducción de daños, ¿no? Es un enfoque clave, es un enfoque amplio, ¿no? Es un enfoque que en América Latina entendemos de una forma distinta. Sara nos va a explicar un poco la realidad en México en esto. Principalmente porque hay muy poca inyección y hay muy pocos opioides, ¿verdad? Entonces, esa ola internacional de reducción de daños entró diferente en nuestra región y se ve más como un enfoque humano, un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? De derechos básicos y de asistencia que tenemos que ver. Y este esquema o esta ilustración de reducción de daños en portugués es hecha por una organización brasileña que se llama EGLA, ¿no? Que nos habla de que va más allá de la sustancia, que va más allá de la dependencia, que es enfocarse en la persona, que son procesos distintos para cada uno, ¿verdad? Que la respuesta no es pronta y que tiene que ver con un atendimiento, una atención humanizada e integral. Entonces, esta es la idea, ¿no? Ver de forma distinta, ¿no? En vez de estigmatizar, es desestigmatizar, ¿verdad? Ver personas, no sustancias, no adicciones, no enfermedades, ¿verdad? Es despatologizar, es descriminalizar. Aquí pongo varios ejemplos de campañas, la de la izquierda, de la RIOT, que es una red iberoamericana de España y América Latina, es muy interesante y que hemos venido trabajando. Y pues Apoye No Castigue es otra campaña. Y finalmente quisiera llegar a esta, ya para cerrar, que es Lamput, ¿no? Que yo creo que es la forma de desestigmatización, es el empoderamiento de las comunidades, el empoderamiento de las personas que usamos drogas para que nos organicemos y exijamos, ¿verdad? Y que en vez de que nos alejen y nos separen de los servicios, ¿no? Nos tomen en cuenta, nos consulten, nos hagan parte de los procesos. Entonces me quedo por aquí porque se me fue el tiempo y más Gracias, bien ahí quedo Ernesto. para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por sacar tantos temas interesantes, por vincular el tema de los derechos, cómo todo esto se relaciona con la guerra contra las drogas, que en realidad es contra las personas que usan drogas y todas las prácticas que esto está justificando, ¿no? Te agradezco mucho. Sé que van saliendo preguntas. A ver si vamos a tener un ratito al final y que sean 5 minutos para que los tres puedan contestar desde su punto de vista, pero si algo se está agradeciendo mucho es la evidencia que todos están presentando, ¿no? Detrás de este discurso. Y sin mucho más, voy a presentar. Es un placer también dar la bienvenida a Sara Snap. Ella es directora del Instituto RIA, una organización pionera de la sociedad civil que impulsa la reforma de las políticas de drogas en México y en América Latina a través de una investigación aplicada y basada en evidencia, incidencia política y trabajo comunitario. RIA promueve un enfoque de justicia social en la regulación legal, la reducción de daños, la gestión del placer y los enfoques de derechos humanos en torno a las políticas de droga y los usos de sustancias. Sara tiene un máster en políticas públicas por la Universidad de Harvard, donde estudió con una beca completa, y es licenciada en ciencias políticas por la University of Colorado Denver, y es también autora del Drug Dictionary y actualmente vive en Coatepec, Veracruz. Y hoy Sara nos va a compartir el trabajo que Instituto RIA ha venido desarrollando principalmente con personas que usan metanfetamina y fentanilo, incluyendo la elaboración de una guía, una caja de herramientas y más temas súper interesantes. Sara, querida, te paso la palabra.
Hola Gisela, hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Voy a ver cómo le hago para que van a poder avanzar. Porque ustedes lo ven, pero lo ven chiquito, supongo. Sí, se ve pequeñito. Sí, a ver, tendríamos que ponerle play. Ahí. Bueno, sí, les quería hablar y gracias Ernesto por hacer el cambio, porque creo que esto nos da como una muy buena, un muy buen marco para ir pensando cómo vamos más allá de la adicción, cuáles son los ejemplos que estamos viendo en nuestros países y pues les quiero hablar un poco sobre el trabajo que hace RIA. Eh, Nosotras desde 2018 somos una asociación civil en México. Hacemos investigación aplicada, que ahorita voy a hablar un poco de algunos de los ejemplos de este trabajo que hemos hecho, con un enfoque de salud comunitaria, de derechos humanos y de perspectiva de género. Entonces, lo que hemos visto, ¿no? De cómo las políticas de drogas también aplican o afectan de forma diferenciada a mujeres, a personas racializadas, a personas jóvenes. También hacemos incidencia política en todos los niveles y esto es donde hemos podido coincidir con Gisela y con Dianova en la Comisión de Estupefacientes, donde pues todos los años intentamos llevar algún evento paralelo que puede ser parte de las innovaciones que estamos viendo en políticas de drogas y también en un abordaje distinto hacia el consumo de las plantas y sustancias psicoactivas. Y finalmente diseñamos e implementamos modelos de atención, que voy a hablar un poquito sobre una de ellas, y también hacemos intervención directa de reducción de riesgos y daños y gestión de placeres. Y esto lo hacemos un poco para ampliar y Anthony también lo mencionó, ¿no? ¿Cómo es cómo llegamos a que puedes tener un trastorno y qué es todo lo que llega antes? Y pues mucho de lo que llega antes tiene que ver con la gestión de placeres, la autorregulación, el autocuidado y lo que nosotras mucho del tiempo buscamos también, el cuidado colectivo, porque a veces el autocuidado pone mucha énfasis en que yo soy la única que decide cuando sabemos que hay muchas partes estructurales, como nos ha contado Ernesto, que nos criminaliza como personas usuarias o que nos pone en riesgo, ¿no? Y por eso quiero, y ya lo hemos platicado un poco, pero bueno, la reducción de riesgos y daños como un marco de intervención que busca minimizar los daños asociados al uso, pero que lo hace sin exigir la abstinencia, ¿no? Que lo hace sin exigir que la persona suspende su consumo, em, priorizando la integridad y el tratamiento y el acompañamiento personalizado. Esto es importante porque tanto lo que Anthony nos compartió y lo que yo ahora voy a compartir es que no todas vamos a poder vivir en un mundo con abstinencia. Algunos lo encontrarán y será su forma de vida, pero que desde siempre, ¿no? Desde milenia, la humanidad ha buscado alterar su conciencia. Yo estoy tomando un té, ¿no? Para no tomar un café, que sería un poco fuerte, entonces voy a ver si ¿no? En algún momento tomo café, pero ahorita estoy empezando con algo más leve porque tengo acceso, ¿no? A una sustancia un poquito menor en cafeína que el café. Entonces también, ay, se desformateó, bueno, nosotras, y Ernesto lo mencionó, trabajamos con una perspectiva de reducción de riesgos y daños de espectro completo como una respuesta desde y para el sur global. Esto es importante porque ahora estamos escuchando muchos gobiernos hablar de full spectrum harm reduction, ¿no? Y donde dicen es poner en el centro a la persona. Y sí, la reducción de riesgos y daños es poner a la persona en el centro. Pero cuando nosotros hablamos de espectro completo, estamos hablando de un término que nace desde el sur global, desde América Latina principalmente, para hablar de que a veces el riesgo y el daño mayor a la persona es la criminalización, es el punitivismo, es la persecución de cualquier persona que se relaciona con los mercados ilegales, consumas o no. Pensando en nuestro contexto y en nuestro país, aquí en México, de que cualquier persona el mayor riesgo es que te encuentran en la calle y que la autoridad te extorsiona, ¿no? Que te pide dinero.
o que si no tienes el dinero, que te golpean. Entonces, eso es donde nosotras llegamos con un término de decir, es que para nosotras, tomando el ejemplo de Europa, con reducción de riesgos y daños alrededor del consumo, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá, porque somos países de producción, de tránsito y también de consumo, porque ahora somos todos, ¿no? Todos los países hacen de todo. Entonces, ¿cómo hablamos del espectro completo desde la producción, la transformación, ¿no? Todas las personas que se relacionan, todas las familias, por ejemplo, en Marruecos, que son más de 100.000 familias que se relacionan con el mercado del hashish. Todas esas son personas afectadas, son personas que merecen reducir los riesgos. ¿Y cómo se hace eso? A través de una regulación legal, a través de un cambio en el marco legal, donde esas personas serán descriminalizadas en sus actividades, donde ya no hay penas hacia esas personas y esas actividades. Y si pensemos en Colombia, trabajo mucho en el tema de la regulación de la cocaína, también, ¿cómo sería una regulación pensando en esas familias que son cocaleras, ¿no? En México también, aunque el fentanilo ha quitado el cultivo de amapola mejor que cualquier gobierno, y podemos platicar un poco de eso al rato. Pero entonces, el espectro completo es que estamos viendo toda la cadena de producción y estamos proponiendo intervenciones y políticas públicas que cambian, ¿no? Que pueden reformar toda esa parte de la cadena de producción. Y esto es un poco donde hacemos las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias psicoactivas que usa en mi comunidad? ¿Cuáles son las violencias y desigualdades y retos sociales que nos enfrentamos? ¿Y cuáles son nuestras prioridades para alcanzar el bienestar colectivo? Las convenciones internacionales que Ernesto menciona, todos, su objetivo principal es el bienestar. Entonces tenemos que realmente cuestionar. ¿La prohibición ha puesto el bienestar de nuestras comunidades en el centro? Nosotras no creemos que eso ha hecho un daño activo a nuestras comunidades. Y cuando pensamos en algunos, y Ernesto ya lo mencionó, por eso también quería que él fuera primero, es el estigma, la discriminación, el aislamiento, la ruptura de tejidos sociales, la violencia institucional, la no garantía de derechos humanos, los cateos y detenciones arbitrarias, el abordaje punitivo no proporcional y no realista al porte o participación de la cadena de producción o distribución. Y esto también es importante que no puse esta lámina sobre qué es la justicia social para nosotras en RIA, pero es enfrentar la opresión y privilegio. Y yo soy una mujer blanca viviendo en México, ¿no? Tengo las dos nacionalidades, Estados Unidos, México, pero yo nací aquí en México. Y claro, a mí en la calle no me están parando la policía, ¿no? Yo voy con mis niños y me veo de cierta forma y no existe necesariamente ese estigma. Entonces yo tengo el privilegio de poder hablar abiertamente de mi consumo. Pero no es el caso en México para todas las personas. Si tú eres una persona racializada, de bajos recursos, que esto podría afectar tu trabajo, que podría afectar que te quiten tus hijos, ¿no? Todas estas cosas que te pueden criminalizar y mandar a la cárcel. Entonces, es parte de eso, es reconocer la opresión y privilegio en los contextos donde vivimos y que tanto, y seguro el Anthony también, aunque en Canadá no recopilan estos datos, pero los colegas que conocen los casos de Estados Unidos, ¿no? Personas blancas, personas negras utilizan sustancias a los mismos niveles, pero la criminalización es aplicada desproporcionalmente sobre ciertas poblaciones y eso lo sabemos, ¿no? Entonces también lo que ya hemos platicado y que me gustó mucho escuchar a los otros dos ponentes, que no todo uso es abuso, sino que hay un continuum del uso de sustancias y que puede ir yendo y viniendo, ¿no? Depende del momento de tu vida, em, depende de tus necesidades, depende del contexto en el que te estás moviendo, pero que puede ir desde la abstinencia, el uso ocasional, la moderación, un uso nocivo, una dependencia, un uso crónico, ¿no? La palabra que queremos usar, pero que esto es un continuo, que todo el tiempo está cambiando, ¿no? Día a día. Y que al final es la persona que define si su uso es problemático o no. Entonces, bueno, nosotras nos situamos dentro del triángulo de Simber. Sí, el formato no le gustó cuando lo puse en presentación. Entre la persona, ¿no?
quién soy, cómo me siento, cómo está mi salud mental y emocional, mi estado físico, mi talla, edad, género, la sustancia y el contexto, ¿no? ¿Con quién voy a estar consumiendo? ¿Qué es lo que estoy, qué sustancia voy a consumir? Pude analizar esa sustancia para saber la dosis, para saber si tiene otros adulterantes o no, ¿no? ¿Cuál es mi vía de administración de esa sustancia? Entonces, en los últimos datos que tenemos de las Naciones Unidas, del World Drug Report, que también siempre estos datos son medio problemáticos porque, por un lado, esperan los datos de los países y pues depende de cada país si están levantando nuevos datos. Claramente tampoco toman en cuenta los datos que ha presentado Anthony o otras organizaciones de la sociedad civil, pero ahí sí tenemos... y refleja lo que Anthony enseñó sobre sobre Canadá, de que el consumo problemático no son todos, ¿no? Que alrededor del 6% de la población usó alguna droga ilegal en 2023, que son los últimos datos que presentaron 2025, que la mayoría de las personas usuarias no presentan un consumo problemático, que menos del 20% de las personas desarrollan una dependencia o un trastorno. Depende mucho también de la edad, ¿no? Nosotros estamos viendo con preocupación y con mucho cuidado los consumos en personas jóvenes en México y que puede ser un porcentaje mayor para cierto grupo poblacional, ¿no? Em, Cuando pensamos en las personas que sí han desarrollado un trastorno por consumo de drogas, pues solo el 1 de cada 12 recibe tratamiento y en mujeres la proporción es aún más, ¿no? 1 de cada 18 mujeres recibe tratamiento. Pero ¿por qué quieren no ir mujeres a tratamiento o por qué no tienen acceso? Ahorita vamos a ver también, ¿no? A nivel nacional en México, por ejemplo, el consumo por adolescentes en conflicto con la ley, el 80% de los adolescentes en el sistema penal habían sido imputados por la tenencia de cannabis con un valor menor a 500 pesos, que son $25. Entonces, imaginemos que 80% de los adolescentes que están en el sistema penal en México por cannabis. Uf, más bien los deberíamos de estar mandando a jugar fútbol, béisbol, a hacer una obra de teatro, a hacer lo que quieran, pero lo menos que necesitan es meterlos al sistema penal. Entonces, estamos, hacemos muchos, ¿no? Sobre la aplicación de la justicia a presentaciones. Es como, estamos gastando un montón de recursos, recursos escasos que tenemos en perseguir a personas para delitos que no tienen ninguna víctima, que la persona ha decidido consumir por cualquier razón y ahora, ¿no? Se toparon con la ley y la ley vino encima. Cuando vemos entonces cuáles son las sustancias que se supone, según el trabajo que ha hecho David Nutt ya hace varios años, pero que se ha ido actualizando también en el tiempo, cuáles son las sustancias que causan mayor daño a las personas usuarias es en azul y a las personas de la comunidad o de forma comunitaria la parte en rojo, pues el alcohol sale más arriba que cualquier otra sustancia, ¿no? Cuando vemos los accidentes. Después heroína, después crack cocaine, que después de que lo juntan todo junto como si fuera pasta base y cocaína igual, que no es. La metanfetamina, que hace bastante daño a la persona, pero muy poco de forma comunitaria. Em, y ahí vemos tabaco, cannabis, etcétera. Y hasta abajo pues vemos éxtasis y los hongos. Entonces quería hablar un poquito de los proyectos. Mira, voy a ser muy puntual. Nosotras, nuestras respuestas desde la sociedad civil, por lo menos desde RIA, nos basamos en dos principios, que es generar evidencia desde la confianza con personas usuarias, comunidades cultivadoras y personas que se relacionan con el mercado, ¿no? Ernesto ya hizo una ilusión, pues en México tenemos más de 100,000 personas que están desaparecidas, tenemos más de 100,000 personas que no sabemos dónde están, ¿no? Pero en la imaginación del Estado y de los medios, todos fueron parte de los narcos o fueron malos, ¿no? Se hace una estigma, se crea un estigma hacia esas personas, cuando sabemos pues que no tiene nada que ver y aunque tuviera, no es una razón para poder justificar, ¿no? Acciones y violaciones a los derechos humanos. Y nosotras utilizamos esa evidencia para poder informar y redactar políticas públicas para una mejor toma de decisiones, ¿no? Y eso es la incidencia política. Entonces, como dijo Gisela, el año pasado hicimos
un trabajo bastante profundo que lo pueden encontrar en nuestra página, ahorita lo puedo compartir en el chat, que era básicamente documentar las dinámicas, experiencias de personas usuarias de metanfetamina y fentanilo. Esto fue en colaboración con Copolad y también con CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en México. Hicimos una encuesta digital, hicimos grupos focales y entrevistas directas a personas que usan fentanilo y también a personas con especialidad académica. Em, y con esto, pues encontramos varias cosas, digo, está todo en una guía técnica y también en una caja de herramientas, pero que el perfil de las personas usuarias, por lo menos en México, de fentanilo, están en situaciones de alta vulnerabilidad. Personas principalmente en situación de calle, personas que han sido deportadas de Estados Unidos. Mucho de esto es una migración, ¿no? Que van a Estados Unidos, desarrollan su consumo ahí y después son deportadas o retornadas. La mayoría de las personas usuarias de fentanilo lo consumieron por primera vez sin tener conocimiento de la presencia de la sustancia, esperando consumir heroína. Ahora el mercado ha cambiado y ya saben la mayoría que van a consumir fentanilo. En este sentido, consumos iniciales fueron muy peligrosos, ¿no? Em, la naloxona es un recurso indispensable para salvar vidas. Yo asumo que muchos de los que están aquí saben qué es la naloxona. En México está fiscalizada como un medicamento controlado, entonces no hay un acceso, no hay una distribución comunitaria. Nosotras tenemos naloxona porque viene desde Estados Unidos o Canadá como donaciones a la organización. El policonsumo de fentanilo con metanfetamina es muy común en la frontera norte. El fentanilo es consumido en la frontera norte del país con Estados Unidos, ¿no? Y que las personas consumen fentanilo para que no tengan la malilla o síndrome de abstinencia y después consumen metanfetamina para no dormirse, como un tema de seguridad, que eso también es importante porque entonces estamos, ¿no? Viendo que es tanto para tu salud, síndrome de abstinencia, como para tu seguridad física. Mientras el consumo de metanfetamina es generalizado en todo el país, ¿no? Vimos un aumento en los últimos, pues, más de 20 años, aumentó 218% personas que buscan tratamiento por uso problemático de metanfetamina. En 2022, el 46,2% de la demanda de tratamiento en México fue por uso de anfetaminas tipo estimulantes, metanfetamina. No tenemos anfetaminas como en Europa. Y es muy barato para nosotros producir metanfetamina. Entonces, de ahí hicimos una caja de herramientas justo para personal de salud, que ahora ya hemos capacitado a nivel nacional y también a nivel más local en la frontera norte y ahora en el Estado de México, donde hay actividades, se los recomiendo muchísimo, ¿no? Hay actividades tanto individuales que puedes hacer con la persona usuaria o grupales para que pueden generar recursos entre un grupo si es que tienen la oportunidad de estar trabajando con un grupo. Pues sí, principalmente para fentanilo y metanfetamina, pero se puede utilizar para cualquier sustancia. Pero es algo que queremos que los gobiernos empiezan a integrar a nivel estatal, porque como escuchamos de Anthony, ellos también se ven rebasados, no saben qué hacer, no saben cómo trabajar con personas usuarias necesariamente. Entonces, también con un proyecto que hicimos con el Instituto Nacional de las Mujeres, aquí en México, ahora Secretaría de Mujeres, era hacer un Para diagnóstico. un ¿Sí? minuto y ¿Un medio. minuto? Sí. Ok. Una encuesta de mujeres usuarias donde, por ejemplo, lo que ellas nos compartieron era, bueno, 500, más de 500 mujeres responden, 157 identifican un uso problemático. Solo el 29 personas, mujeres, buscaron ayuda para su uso problemático y 118 hubieran buscado ayuda si no significaba la abstinencia. Esto es importante porque entonces sabemos que no vas a un centro porque te piden la abstinencia. 85% de las mujeres que respondieron no informan a personal de salud sobre su uso. Justo lo que estaba diciendo Anthony. No le estamos contando a nuestros doctores porque no hay confianza. De ahí sale un podcast también y ahí esto también lo puedes encontrar en nuestra página. Finalmente, una encuesta sobre consumo y regulación de cocaína, que trabajamos mucho esto también, pensando quiénes son las personas que usan cocaína. Mira, 36% por placer,
pero 14 más 12, 26 como estimulante para mantener la concentración. Esto es una productividad, ¿no? Solo el 4% para no sentir síntomas de abstinencia. Nosotras proponemos la regulación legal de la cocaína y 79% pagarían más por cocaína legal. 80% pagarían más por cocaína legal producido bajo criterios de mercado justo. Esto para desestigmatizar o para quitar la percepción de que las personas que usan cocaína no les importa ni su salud ni su conciencia en el mundo. Termino aquí en el que tenemos un servicio de análisis de sustancias. Les quería compartir unos de los datos, no lo tengo que hacer ahorita. Todo está en nuestra página web. Esto es un servicio de salud sostenido por un equipo de personas voluntarias. ¿No? Newsflash, lo que estamos encontrando no es fentanilo, sino la sustitución de otras sustancias. Con metanfetamina. Puede ser cocaína, puede ser ketamina, puede ser MDMA, que lo encontramos con metanfetamina, o adulterada o completamente sustituida. La mayoría de las personas que utilizan el servicio consumen una vez al año, cada 6 meses o cada 2, 3 meses. Estas son mis últimas conclusiones, que es básicamente la reducción de riesgos y daños salva vidas. Tenemos que saber que la abstinencia no es la única ruta, que la prohibición activamente hace daño en nuestras comunidades, ya lo hemos hablado. Nosotras creemos que el consumo responsable, adulto y planeado es posible, como lo hacemos en nuestras vidas cotidianas. Que todos, y esto es nuestro principal objetivo en nuestro trabajo de prevención, es retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias y prevenir los consumos problemáticos. Nosotras sí buscamos la regulación legal por todas las razones que les acabo de compartir, pero con un enfoque de justicia social para que sea algo hacia la construcción de paz, que sea un camino hacia la construcción de paz y la reparación del daño. Y ahí me quedo. Muchas gracias y pues abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todos. Tenemos muy poquitos minutos, pero no me gustaría que dejemos, ¿no?, de al menos desplazar una o dos preguntas. Tenemos dos preguntas que son muy interesantes. Yo, si les parece, las voy a leer las dos y después les paso la palabra a ver si en 2 minutitos o así podemos hacer un main takeaway o alguna idea, ¿no? Hacer este ejercicio. La primera es, desde vuestra perspectiva, ¿cuál es el cambio más importante que necesitamos para pasar de un enfoque punitivo a uno de salud? Ya sé que son difíciles de contestar en tan poco tiempo. Y la segunda es un poco make a wish, ¿no? Si tuvieran que escoger dos acciones concretas que los sistemas de salud podrían implementar en el próximo año, ¿cuáles serían? Anthony, you would like to go first? Yeah, so it's a Thank you. big ask. The I first know question it's is very a difficult very in a big few ask. minutes. So I think we need to start at the very top of the systems level, where governments need to change the language, the funding structures, and the policies with respect to substance use, and bring it into the umbrella of substance use health. What this will do is decamp uh, harm reduction, recovery, abstinence, these parties that have set up camps and saying this is the approach, where all of those approaches are health approaches. They all support health. So if we can bring it all under the umbrella of health in governments and improve the funding to the sector, that I think that from a systems level, that's one of the most important things that we can do. Very practically drilling down into the healthcare systems, everyone in the healthcare system needs to take training about stigma so that we can dismantle these false beliefs that people have about people who use substances and transform those beliefs into compassion. We need to stop the labeling of people. We need to stop creating systems of care where people are punished and that people are supported in their health goals. Their self-determined health goals, not what the healthcare system thinks they need, but what the person seeking support thinks they need. Those are the two things that I think the healthcare system can do to move the dial on this. Thank you very much, Anthony. Sara, Ernesto, Okay. quien quiera. I'll just play off of what Anthony was saying. Yeah, so I think that we need to recognize that
drug use is all around us and substance use is all around us, and that it's not something that we need to hide. So, in fact, we should be talking way more about alcohol, and we're talking about tobacco, and we should be basing these conversations in evidence. And that's where then you realize, okay, so then the majority of our work and the conversation is around harm reduction. It's around that's the majority of the people. And that doesn't take anything away from the prevention work, which, as I mentioned, our prevention work centers in delaying the age of initiation because we know that all people are going to be confronted with alcohol or drugs at some point in their life. And so how do we very much strengthen decision making, self-regulation? And so that's like a whole approach of that the government has a lot of work that they would need to do to ensure that people have quality jobs, that they have housing, that they have, and so it really is about how do we realize that harm reduction can be the framework that we're using. And then I mean, in our countries and in our context, we would have to transition funding from security to a community and health-based approach just hugely. I mean, it would just be like, we have to chop this and move it towards this. And that's where certain agencies would just not exist anymore because it wouldn't be, I mean, and this is obviously aspirational and very optimistic, but I think to work in drug policy, you have to be an optimist because otherwise Yeah. the world is just always against you. And then on the second question, very practically, is I actually do think that the healthcare system and also a cultural system, because I don't think we have to medicalize everything, but community health based, whether that's installed in cultural centers or community centers, and that's essentially a safe supply. How are we talking about a safe supply for people who are using currently illegal substances so that they can have conversations with harm reduction workers, healthcare workers, where they can be channeled to what they need, whatever that might be. But we need a safe supply that also recognize where those substances are coming from. So I'm not saying all of these substances would be created in a laboratory in France. We would have to think about how we're including communities that are actively engaged in the production. Thank you very much, Sara. Thank you. And Ernesto? Bueno, rápidamente, concuerdo con Sara y con Anthony. Creo que especialmente la primera, definitivamente tiene que haber un cambio en las políticas internacionales, tiene que haber un empuje desde el sistema internacional de despenalizar el consumo y la posesión, ¿no? Sigue habiendo un régimen prohibicionista y punitivo muy fuerte que impide que esto cambie, ¿no? Lo dije, toda una institucionalidad en nuestros países que vive de la guerra contra las drogas. Eso tiene que cambiar, ¿no? No solo los narcotraficantes se benefician de la guerra contra las drogas, ¿verdad? Es un sistema punitivo, carcelario que vive de eso y que más bien genera más daño y más sufrimiento en nuestros países. Eso no va a ser fácil, ¿verdad? Y estamos en un momento más de guerra, vuelta, yo digo que es, no sé, War on Drugs 80.5, I don't know, put any number on that. Son 50 años de guerra contra las drogas. Y sí creo, respondiendo a la segunda pregunta, que eso podría cambiar si eh, se empodera más a las personas que usamos drogas a organizarnos, ¿verdad? A exigir por nuestros derechos y a participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, ¿no? La mejor forma de desestigmatizar y que yo creo que además va a ser más efectivo los servicios es que las mismas personas que usamos drogas seamos parte de esos servicios, que seamos escuchadas y participando. Entonces lo dejo por ahí para cerrar. Muchas gracias, Ernesto. Anthony, wondering if you want to add some concrete action for the health system. The second question, not sure Yes. if you, okay. Yeah, no, the concrete action again is Yeah. the debunking, the dismantling of stigma within that system, so that when people do approach the system for care, they're met with compassion, not with judgment. Thank you very much, Anthony. Thank you very much, everyone here. Hemos llegado lamentablemente al final del tiempo. Creo que se nos ha hecho un poco corto. Habéis cubierto temas súper interesantes. Esperamos tener una segunda parte, si todo el mundo estaría interesado. Pero bueno, para cerrar, en primer lugar,
Os quería agradecer profundamente Anthony, Sara y Ernesto por el tiempo dedicado a la preparación, por compartir todos estos conocimientos y sobre todo por el trabajo desde la sociedad civil. No concuerdo completamente con Sara que para trabajar en esto hay que ser optimista. Y gracias por compartir no solo evidencia y experiencia, sino también marcos que nos ayudan a avanzar en un foro como este, donde se habla de políticas de salud, ¿no? Avanzar en pensar en derechos y usos de sustancias. Hemos visto claramente que hablar de políticas de salud implica hablar de usos en todo su espectro, pero sobre todo de derecho y de dignidad. También quiero agradecer por supuesto, nuestra maravillosa audiencia y al equipo técnico de G2H2, a Alessandra, y al equipo técnico de Dianova, ¿no? Todas las personas que están detrás en nuestros equipos, que no se ve, pero que sin ellos y ellas esto sería imposible de hacer. Y con esto, bueno, cerrando, agradeciendo, esperamos vernos la próxima. And thank you, Alessandra, once again for all your enormous work in organizing this policy debate. And back to you. Well, I don't have that much to say because I think, Gisela, you summarized everything really amazingly. I would really say express my gratitude and my thanks to you personally and to all the Dianova organization, because every year you bring to the G2H2 policy debates this very important and crucial topic. So thank you so much for all the work that you're doing, also behind the scene. And I just want to let all our audience know that the recording of this webinar will be available as of tomorrow morning on the website of the G2H2. You will find in the chat the link. I've posted it 1 minute ago. And of course, you will also find there a lot of other documentations that Gisela has kindly shared with me. And this is a conversation that we have started and we would like to keep going. So thank you so much for taking the time and being here with us today. Thank you, Gisela, again. Thank you, Sara, Ernesto, Anthony, and also our beautiful interpreter, who interpreted in English and Spanish at the same time. I don't know how you did it. It was magical. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Muchas Bye. gracias. Bye. Gracias. Bye bye.